Como muchos de ustedes saben, el tema de la educación se ha convertido en algo primordial en mi vida. Lo considero un tema central en todo lo que tiene que ver con el despertar de la conciencia, con el entendimiento de la salud y con el adecuado desarrollo humano de cada uno de nosotros como individuo y de todos como humanidad. Hace algunos años venimos escuchando que la educación es un sistema terrible, que ha causado mucho daño, que ha causado un impacto negativo sobre nosotros y las generaciones anteriores, pero lo irónico es que lo que estamos haciendo al respecto es muy poco. Es muy poco para transformar eso que ya sabemos que es un problema. No nos tomamos el trabajo de investigar nosotros también, de hablar con el niño, de preguntar, de crecer, de mirar qué está pasando en otros países. Sí es cierto que se está poniendo de moda el homeschooling, la escuela en casa, que hay algunos colegios que tienen pedagogías centradas en el ser y en el arte y en el deporte, pero ¿qué es lo que está pasando en realidad? Lo que yo veo es que es un cambio muy superficial. Se cambian las actividades, estamos muy en el hacer, como para mostrar, hey, tenemos actividades muy bonitas, pero realmente qué está pasando con esos maestros que están enseñando, con esas biografías que hay que limpiar de todas estas falencias que ha tenido la educación durante años atrás, con nosotros mismos. Tenemos que hacer momentos de autorreflexión, de autoanalizarnos, de mirar cómo realmente podemos llegar a unos cambios que sabemos que son necesarios y sobre todo de conversar con los niños abiertamente, sin meterles ideas, escuchando lo que realmente sus corazones nos dicen para que realmente empiecen a surgir esos cambios desde más profundamente, no solamente desde la superficie con actividades y con cosas que se ven muy bonitas, sino que realmente tenemos que transformarlo porque estamos viendo que aún esa transformación como que no se está dando. Conocí a un joven, se llama Michel Czerniewski, él es experto en psicodinámica humana y tiene una gran trayectoria en pedagogía, ha sido rector de colegios que tienen esta visión como transformadora. Y me gustó mucho ver que sus conceptos se van mucho a lo profundo, se van mucho al ser humano que somos, a eso que nos diferencia de las demás criaturas que hay en el planeta. Aquí está Michel hablando, para comenzar, de cómo la educación está en este momento. Bueno, hoy en día se está viendo que el sistema educativo es muy arcaico. De hecho, hay mucha gente que ha mencionado algo como: nosotros hemos querido que los niños se adapten al sistema educativo que nosotros tenemos, en vez de nosotros adaptarnos al cómo aprenden los niños. Entonces, no hemos logrado, aprender cómo aprenden los niños para nosotros adaptarnos a eso y agarrarlos de la mano, pero más allá de nosotros llevarlos a algún lado, sino ser como sus acompañantes en este proceso de descubrimiento. Entonces muchos maestros, más bien muchas escuelas o muchas nuevas maneras de enseñar están enfocadas ahorita en el sistema de juego, en no interrumpir o que los niños no se sientan coartados en su voluntad, y más bien pues adaptarnos a cómo los niños aprenden. Y los niños básicamente tienen tres cosas que son muy importantes para ellos. Una es jugar, la otra es jugar y la tercera es jugar. Entonces, mientras más nos podamos mantener a los niños sin sentirse obligados a hacer algo, más felices van a estar, más abiertos van a estar para aprender. La educación y el aprendizaje no son procesos que prendemos y apagamos, son procesos que todo el tiempo están corriendo y los niños todo el tiempo están aprendiendo. Entonces, el colegio es simplemente un lugar más en donde ellos están aplicando ese proceso. Entonces, hay que tener cuidado con no pensar que es responsabilidad de las escuelas y de los colegios nada más la educación. La educación es algo continuo que como la generación adulta necesitamos tomar conciencia de eso y empezar a trabajar en nosotros para ser mejores educadores. Creo que uno de los mayores errores que cometemos como padres o como adultos que están educando a los niños tiene que ver con tener expectativas acerca de lo que queremos que sean los niños. Lo más importante que hay que fomentar con los niños, o una de las cosas más importantes que hay que fomentar con los niños, es que mantengan esa capacidad de curiosidad y esa capacidad de asombro abierta. ¿Por qué? Porque eso es lo que les va a permitir seguir abiertos cuando ellos crezcan. Entonces, no es una formación de 12 o 14 años entre la escuela y la universidad. Pueden tener esa capacidad durante el resto de su vida. Entonces, es muy, muy importante fomentar esa curiosidad y fomentar también que los niños
no aprendan a ser complacientes. Ahora, esto es un poco complejo porque muchas veces en nuestras interacciones con los niños, por lo que queremos que sean o que queremos que sean los mejores, en los supuestos debajo de lo que nosotros les decimos, pues ahí va nuestro deseo. Entonces, niños que a lo mejor les gustaba el baile, que algún día escucharon que a sus papás no les gustaba bailar, o que alguna vez les dijeron, pues sí, qué bonito que estás bailando, pero ¿a qué te vas a dedicar? Pues nos podemos empezar a perder de uno de los mejores bailarines o de los mejores músicos del mundo. Y no nada más eso, el que podamos nosotros ver a los niños y en vez de aplaudirles sus éxitos o de abucharles sus fracasos, lo que podemos hacer es incentivarlos a que tengan más curiosidad por medio de preguntas, por medio de preguntarles ¿qué te gusta de eso? Ay, qué padre que te gustó eso, platícame más, ¿cuándo te empezó a gustar? Y más bien dejarlos a ellos que lo hagan es algo muy importante. Otra cosa que muchos padres o educadores o adultos queremos hacer es que los niños se sientan bien teniendo resultados. Y esto puede ser una de las cosas que más termina limitando a los niños cuando son adultos, porque están enfocados en el resultado sin estar enfocados en su experiencia de vida mientras que lo hacen. Entonces, una de las maneras en cómo mejor podemos hacer esto con los niños es, no es necesario que les aplaudamos. Si ellos pueden lograr algo, ellos tienen su recompensa, es el haberlo logrado. Y ellos lo sienten internamente, y puede ser que nosotros no lo veamos por fuera, pero de todas maneras ellos lo sienten. ¿Por qué? Porque tienen una opción que no tenían antes, que ahora tienen. Y eso es suficiente. Porque en la vida, así es como sucede. Tú logras algo y no necesariamente la gente te lo va a aplaudir. Entonces, el que tu motivación sea el que la gente te lo aplauda, pues eso te limita mucho en cuanto a tu motivación de las cosas que haces en tu vida. Porque ahora parece ser como que no me la puedo pasar bien a menos que me aplaudan. O mi fin es que me lo aplaudan, es que me lo reconozcan. En vez de que el fin de mi vida sea disfrutar mi vida. ¿Cómo es que aprenden los niños? ¿Qué es lo que aprenden? ¿Cuál es la edad idónea para que aprendan estos o aquellos contenidos? Esas preguntas son las que los llevan a uno a pensar, bueno, entonces los contenidos no es lo más importante. Lo más importante es ver qué personas están cerca de esos niños. ¿Quiénes son los que los acompañan durante todos esos procesos para que se den de la manera más natural? Somos nosotros, padres. Son los maestros, son los tutores. Quiere decir entonces que todos tenemos que estar en la jugada, estar aprendiendo cómo hacer para que esos procesos se den. Nosotros somos los guías de los niños. Hay muchos adultos que han logrado, por ejemplo, desarrollar empatía, desarrollar compasión, desarrollar conciencia. Esas son cosas que los niños no desarrollan sino a una edad más tarde. Y no es automático, hay que fomentarlo. Pero hay mucha gente que no ha desarrollado esas cosas, que termina siendo el fundamento de lo que significa ser humano. Entonces, para podernos nosotros asegurar que los niños van a desarrollar cosas como empatía, como conciencia, como compasión, necesitan ver el ejemplo. Y el ejemplo está en adultos que estemos seguros que hayan tenido o que hayan desarrollado esas tres cosas que son fundamentales. Yo todavía no ha habido un papá que le he preguntado qué es lo que quieres para tu hijo cuando sea grande y me hayan dicho, quiero que sea el que mejor escribe, quiero que sea el que mejor hace matemáticas, quiero que sea el que más se sabe la historia de memoria. Generalmente lo que me dicen los padres es, quiero que sea gozoso, quiero que sea feliz, quiero que disfrute mi vida, quiero que disfrute su vida, quiero que tenga energía, quiero que haga lo que más les guste. Me parece muy bien, pero para poder lograr eso, los adultos necesitamos educarnos, y estoy hablando de todos los adultos, en cómo poder fomentar eso en los niños, porque muchas veces, con las mejores intenciones, lo que hacemos es coartar esas capacidades. Con las mejores intenciones de que quiero que sea mejor, entonces necesito enseñarle a que sea mejor. Pues no, si a un niño le enseñas que esté enfocado en querer ser el mejor, en eso va a estar enfocado, no en disfrutar su vida. Si a un niño le encanta y le inspira a hacer algo, pues va a tratarse de desarrollar en eso. Ya si es mejor o no en comparación a otros, es menos importante que tener a una sociedad lleno de gente que sea gozosa, no una sociedad llena de gente tratando de ser el mejor. Cuando ponemos estos temas sobre la mesa, cuando lo conversamos con gente cercana o con amigos, nos damos cuenta que salen frases
muy bellas, pero que realmente no van al punto, no van a esa cotidianidad, eso que vivimos todos los días. Es importante saber qué hacer aquí, ahora, con nuestro hijo que tiene su situación en este momento, con el colegio que está proponiendo esto y con lo cual yo no siento que estoy tranquila, que yo no quiero adoptar este pensamiento como si fuera mío porque no lo es, que estoy escuchando a mi hijo que expresa diferente, que tengo que parar un momento el trabajo para dedicarme a escuchar y a ver qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que realmente está pasando. Me da un poco de emoción hablar de esto porque creo que pues el futuro de la humanidad está en manos no de los niños, está en manos de la generación que nos toca ser los educadores de la siguiente generación. Entonces a mí me gustaría ver una sociedad que tome esa responsabilidad. Tengo un amigo que dice que cuando estás con un niño hay que estar como si estuvieras con un cuchillo en la garganta, sabiendo que cada movimiento que haces, cada cosa que dices, lo está absorbiendo y es el legado que estamos dejando para la humanidad. Y ese legado son los niños. Cuando hablamos del futuro, estamos hablando de la humanidad. Y lo que nos conecta con ese futuro son los niños. Entonces, si queremos empezar a girar el barco hacia una humanidad más humana, más compasiva, más empática, pues necesitamos empezar a nosotros ser ese cambio para que la siguiente generación lo pueda ver. Y no nada más vea el cambio, sino que vea que esas eran cosas o son cosas que nos importan, para que se vuelvan en cosas que les importen a ellos. Entonces, pues sí, ser ejemplo, como decía Gandhi, ¿no? Hay que ser el ejemplo que quieres ver en el mundo. Y eso también aplica para lo que queremos ver en el futuro. Cada vez que podamos evitar el obligar a un niño a hacer algo, es mucho mejor para el niño y mucho mejor para nuestra relación con el niño. Evitar la obligación, evitar que el niño sienta miedo, evitar que el niño sienta que está haciendo algo malo o que el papá no quiere, porque entonces empiezan a ver que el papá sí quiere y termina estudiando a lo mejor algo lo mismo que el papá. Que hay muchísimos casos que pasa eso, y eso no tiene nada de malo. El problema es por qué lo estudió. Entonces, la idea no es meterle ideas a los niños acerca de lo que nosotros queremos que ellos hagan, sino fomentar que ellos se vayan descubriendo, fomentar esa curiosidad acerca de la vida y que no se sientan como que ellos están mal por ser ellos. Y eso toma el que nosotros podamos empezar a reconocer, uno, que tenemos ciertos intereses creados en que ellos sean de cierta manera o que sean algo, y más bien mantenernos curiosos por nuestros niños. ¿Quieres conocer a tu hijo realmente? ¿O quieres crear tu expectativa de lo que crees que debe de ser una persona en tu hijo? Entonces, pues no se pueden las dos al mismo tiempo, y ojalá que todos nos sintamos curiosos y nos sintamos con esa responsabilidad de ayudar a los niños a ser más ellos. Entonces, en sí lo que necesitamos es una revolución total en los sistemas educativos. Necesitamos sistemas educativos que se enfoquen en la parte humana y menos en el contenido. No es una pregunta si es importante conocer historia o si es importante aprender matemáticas o si es importante aprender gramática. Si todas esas cosas son importantes. La pregunta no es si es importante o no esa información. La pregunta es cuándo es el mejor momento para que ellos aprendan eso. Entonces, en mi opinión y la opinión de la escuela con la que trabajo y las personas con las que trabajo, es que un niño que es feliz, que está abierto, que es curioso, que está emocionado por aprender, va a aprender mucho mejor que un niño que se siente obligado, ¿no? Que en mi caso yo puedo ser, soy un ejemplo, ¿no? De eso, que me sentía castigado, me chocaba la palabra tarea. No sé cómo se sienten ustedes cuando oyen la palabra tarea, pero es un horror, ¿no? O las maestras, o me regañaron, o si mi resultado, y más que estemos enfocados pues en esa parte de nutrir nuestro espíritu, de ayudarles a los niños a que se sientan bien con el aprendizaje, que se la pasen bien en su vida, que se la pasen bien siendo quien son ellos. Ya lo demás vendrá, pero es algo mucho menos relevante. Hoy en día creo que el problema con la sociedad en general no es una falta de conocimiento técnico, es más bien una falta de humanidad.
En realidad, al final de todo esto, podríamos decir que cada uno tiene su propia verdad, que a cada quien le va diferente en la feria. Y eso es cierto, pero debemos meternos en esa feria de verdad. Porque ¿qué pasa? Que si no tenemos tiempo para dedicarle a esto, si tenemos tiempo para muchas otras cosas, que entre otras cosas no son muchas, es una, es trabajar, es producir. Si no le quitamos un poco de tiempo a eso para dedicárselo a esto, que es fundamental, que es el realmente saber quiénes somos nosotros, vivirlo y poderlo transmitir a las generaciones venideras, pues entonces se nos va a armar un caos peor del que ya estamos viviendo. Mi esposo, mi hija y yo tenemos una forma de hacerlo y pueda que sea acertada para unos y no para otros, pero nosotros cada cierto tiempo evaluamos el colegio en el que está nuestra hija. Nosotros decimos que es una escuela en casa con colegio. Lo evaluamos cada año y decimos si es el colegio en el que quieres continuar o crees que ya cumpliste el ciclo. Y nuestra hija muchas veces ya tiene 12 años y dice, sí, yo creo que ya cumplí el ciclo. Y vamos y buscamos otro lugar, otras personas, otro círculo, otras energías, se puede decir de muchas maneras. Pero en realidad es el espíritu que está como mirando que el mundo es ancho e infinito. No es cierto que te tienes que quedar en la misma parte, no. Por eso tenemos infinidad de posibilidades. Por eso es importante que cada uno lo asuma y decida, me quedo porque me gusta, me quedo porque mi hijo está feliz, pero no está feliz mi hijo porque me está complaciendo a mí. Está feliz porque veo que él está realmente abriéndose al mundo y expresándose natural y abiertamente. Entonces creo que es importante que tengamos en cuenta estos temas todos los días de nuestra vida. Los que somos padres, los que somos tutores, los que somos maestros, los que son profesores, los que estamos en el mundo, porque siempre tendremos un niño cerca al que vamos a influenciar con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros movimientos, con nuestro sentir, con nuestro pensar.